2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy tenemos preparado un nuevo tema y un nuevo punto que tiene que ver mucho con la geografía, que es la gestión de riesgos. Quien les habla, el profesor Marco Antonio Condori, encargado del área de Biología y Geografía para sexto de secundaria, te invita a compartir y a ver características de esta nueva unidad. ¡Vámonos! Como habíamos dicho, hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el medio ambiente en donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Y es el de trabajar la gestión de riesgos en el marco ambiental. Como todos ustedes saben, cualquier espacio físico, cualquier espacio biológico está sujeto a ser sensible a sufrir daños a causa de la actividad humana. Y es por eso que se tiene que ver específicamente la gestión de riesgos para evitar poder sufrir las consecuencias de la naturaleza como grupo que habita cierto espacio geográfico. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos? Dice, es el conjunto de estrategias que el ser humano tiene que tomar en cuenta ante la presencia de posibles desastres, emergencias medioambientales que se constituyen en una amenaza sobre un grupo que habita cierto espacio geográfico. Así, por ejemplo, a partir de estos principios, nuestros gobernantes, las personas que se encargan de enfocar su atención en el estudio medioambiental, serán pues los que generen políticas, estrategias que nos ayuden a prevenir a nosotros los desastres medioambientales que posiblemente se puedan ocasionar y se puedan observar en determinados momentos y en determinado tiempo a lo largo de una gestión. Ustedes saben que en cierto momento se generan lluvias, se generan sequías, ¿no es cierto?, en ciertas regiones de nuestra amada patria. Por lo tanto, ante esa presencia de fenómenos climáticos, nosotros tenemos que ser capaces de prever qué es lo que va a venir y qué es lo que se va a asemejar. Entonces, las personas que nos gobiernan, las personas que están en instituciones públicas, son las que serán las encargadas de generar políticas, generar estrategias, para que nosotros podamos generar y prevenir alguna situación de desastre, nos dice. Entonces, ustedes saben que en determinado tiempo de la gestión se generan inundaciones, hay lluvias, hay sequías, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese hecho, nosotros tenemos que ser capaces de poder adelantarnos a lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué es una amenaza? Revisaremos conceptos propios del medio ambiente o de la interacción del medio ambiente con nuestra especie. ¿Qué es una amenaza? Me dice, una amenaza puede ser un fenómeno natural. Por ejemplo, en la época de lluvias hay lugares, zonas geográficas que sufren el desborde de ríos. En determinadas épocas de la gestión también hay regiones que sufren sequía. Entonces, pueden considerarse una amenaza. Ahora, se considera también amenaza propiamente cuando estos fenómenos naturales causan un peligro al ser humano, es decir, al grupo biológico que vive en ese sector. ¿Qué es riesgo? Porque nosotros estamos viendo lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es una probabilidad de amenaza, es lo que puede pasar si llega a observarse un fenómeno natural en determinado momento. Entonces, como habíamos dicho ya, este riesgo tiene que ser tomado en consideración con mucha más anticipación de tiempo para que podamos nosotros prever
y adelantarnos a lo que pueda ocurrir. ¿Para qué? Para evitar desastres en la zona donde nosotros habitamos. Ahora, ¿qué es la prevención y mitigación de desastres? Decimos. Principalmente, nosotros vamos a hacer que, a partir del conocimiento de la posible amenaza, del posible riesgo que se pueda presentar, nosotros tenemos que ser capaces de asegurarnos que ese riesgo, ese desastre no llegue a ocurrir. Vamos a tratar por todos los medios que no ocurran. Evidentemente no podemos nosotros combatir con la naturaleza. No podemos evitar que hayan lluvias, no podemos evitar que hayan sequías, pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes para prever y evitar que esos riesgos y esas amenazas lleguen a sentirse en una magnitud mínima o tal vez, en el mejor de los casos, evitar esos desastres. Ahora, existen un sinfín de leyes, un sinfín de normativas que tratan de a nosotros ayudarnos a regular nuestro comportamiento con la naturaleza. Existen distintos tratados, existen distintas normativas, etcétera, las cuales nos van a nosotros direccionar sobre cuál va a ser nuestro comportamiento con el medio ambiente donde desarrollamos nuestra actividad. Así, por ejemplo, considerando de qué área se trata determinada normativa, porque puede ser el área rural, puede ser el área urbana. Ustedes saben que en distintas ciudades, en distintas épocas, también sufren las inclemencias del tiempo. Mucho peor todavía las áreas rurales, ¿no es cierto?, donde no se toman en cuenta en determinado momento ciertos factores para evitar que ocurran ciertos desastres. Entonces, el gobierno y el Estado nos señalan qué es lo que debemos hacer para tratar de aminorar esa amenaza y ese riesgo que se puede presentar en esa región. Ahora, por ejemplo, como les decía, hay muchos tratados, hay mucha normativa, hay muchas leyes que tratan de dirigir el accionar del ser humano para su mejor comportamiento dentro del medio ambiente. Así, por ejemplo, las cumbres sobre el medio ambiente. La ley del medio ambiente tiene por objeto principalmente la protección, la conservación. Entonces, nos enfocamos principalmente en la protección del medio ambiente, porque si nosotros cuidamos eficientemente el medio ambiente, obviamente no tenemos por qué estar amenazados ni estar pendientes de los riesgos que podamos nosotros sufrir. Ahora, ¿qué nos dice el protocolo de Kioto, por ejemplo? El principal objetivo de este protocolo es el de reducir los gases de invernadero, es decir, aquellos gases que generan el calentamiento global. Entre estos estarán el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, ¿no es cierto?, los gases que componen principalmente las heladeras, ya el SF6, el PFC, etcétera, etcétera. Entonces tratan de aminorar las emisiones que el ser humano genera y expulsa al medio ambiente en el adecuado equilibrio biológico de nuestro entorno. Ahora, ¿cuáles son los objetivos o el principal objetivo del protocolo de Kioto? Dice, reducir las emisiones de los gases. Ese es el principal objetivo de este protocolo. ¿Okay? Estos gases de invernadero son principalmente producto de la combustión. ¿De qué sustancias? Principalmente las hidrocarburíferas. Así, por ejemplo, el dióxido de carbono, hace rato ya habíamos dicho, el gas metano, el óxido nitroso, los gases industriales donde generan, o en las metrópolis aquellas donde generan y existen una enorme cantidad de plantas, ¿no es cierto? Entonces, trata de regular esas emisiones para no ser tan dañinos a nuestro medio ambiente. Ahora, existen también lo que son las cumbres de la Tierra y los compromisos que se generan entre naciones, ¿no es cierto?, con el principal propósito de cuidar la biodiversidad biológica.
Entonces ustedes saben que este proceso de poblar nuevas regiones para que el ser humano pueda abastecerse de comida, pueda no estar tan alienado en las ciudades, sino más bien buscar espacios donde pueda desarrollarse con comodidad, digámoslo así, tiende a afectar directa e indirectamente a lo que es la biodiversidad natural de nuestro planeta. Así, por ejemplo, varias hectáreas, varios metros de selva, no solamente acá en Bolivia, sino en el mundo entero, son talados y son destruidos solamente porque colonias de seres humanos comienzan a vivir y expandirse, obviamente, por la explosión demográfica, por tener un lugar donde desarrollar su vida. Entonces, estas cumbres también tienen un objetivo, el de cuidar la biodiversidad biológica. Obviamente, al decir biológica, estamos hablando de los animales y las plantas, ¿no es cierto? Para evitar su extinción en un próximo futuro. Ahora, estas cumbres de la Tierra y los compromisos globales también pues tienen que ver mucho con las Naciones Unidas, cuál es el impulso que genera esta organización internacional para que las naciones, los pueblos y los países puedan regular también el comportamiento de la especie humana en relación a su entorno. Obviamente, todo tiene como finalidad el de reducir, el de normar, el de regular la emisión de gases de invernadero a nuestra atmósfera, porque son los principales causantes del exagerado calentamiento global. Ahora, existen también lo que es la Declaración de Río de Janeiro, llevado a cabo en 1992, las cuales generan y nos dan algunas directrices sobre cierto tipo de patrones de consumo con relación al daño indirecto que nosotros realizamos al medio ambiente. Así, por ejemplo, fíjense, hay empresas donde generan una enorme cantidad de plásticos, los cuales obviamente nos facilitan la vida a nosotros, pero indirectamente dañan el medio ambiente, por donde se envían ese tipo de residuos. Ahora, también está la Agenda 21, donde dicen es un plan generado por la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible. Ya no se habla solamente de evitar consumir tanto, ya no se habla solamente de evitar el de producir tanto gas, sino más bien ahora ya se habla y se manejan nuevos términos, los cuales tienen que ver mucho con el desarrollo sostenible. Si una región es autosustentable, no solamente es explotar, sino también es devolvernos, dice, ¿ya? Ahí hablamos sobre principios de renovación. ¿Okay? Cuando un cierto sector biológico, cuando un cierto sector físico es renovable. Entonces ahí podemos ya entrar a discutir sobre los recursos renovables que están siendo explotados en la región o los elementos y productos no renovables que se hacen presentes en esta región. Bien, a partir de los conceptos que acabamos de revisar y a partir de los criterios que hemos observado, te invito entonces a que revises el contenido de tu libro del Ministerio de Educación. Sin más, te impulso a que puedas observar los riesgos que se puedan ocasionar y los riesgos que se puedan presentar en tu comunidad. Hasta luego. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.